Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Anne Children Atkins. Siglo XVIII. Inglaterra. Botánica y primera mujer fotógrafa. ¿Sabías que Anne Children Atkins fue autora del primer libro ilustrado con fotografías? Pues así es. Anne Children Atkins fue una pionera de la fotografía y de ella se ha dicho que pudiera ser la primera mujer fotógrafa. Una vez más, en nuestro podcast Lila, hemos de hablar de una mujer cuyo talento quedó oscurecido por la historia. Un talento y una genialidad que la llevaron a ir más lejos de lo que hasta ese momento se había llegado, superando incluso las expectativas de los más escépticos. Y es que su trabajo fue el primer intento de plasmar imágenes de la forma más objetiva posible, traspasando el ámbito científico y logrando ser un aporte al ámbito del arte y la estética. La obra de Anne Atkins no fue tan solo un trabajo de gran importancia para la ciencia por la gran cantidad de información sobre las algas que ella había recopilado, sino que la convertía en la primera fotógrafa de la historia. Por desgracia, el mérito se lo llevó otra persona, William Henry Fox Talbot, como así lo atestiguan la gran mayoría de obras dedicadas a la historia de la fotografía. Y es que The Pencil of Nature, de Talbot, está considerado como el primer libro que incorporó en sus páginas fotografías para ilustrarlo. Pero Talbot, pionero de la fotografía gracias a su invento conocido como calotipo, con el que podía tomar dibujos fotogénicos, publicó su obra un año más tarde que nuestra protagonista, en 1844. Un año antes, una mujer, Anne Atkins, fue la primera persona en publicar, con su propio dinero, un libro ilustrado exclusivamente con imágenes fotográficas. El libro Fotografías de las algas británicas, impresiones en cianotipia. La edición completa alcanzaba aproximadamente 400 imágenes. Pero vale la pena comentar a qué nos referimos con eso de cianotipia. Cianotipia es un antiguo procedimiento fotográfico monocromo que conseguía una copia del original en un color azul de Prusia, llamada cianotipo o cian. Este proceso de la cianotipia lo inventó en el año 1842 Sir John Herschel, que era un amigo de Anne Atkins y de su padre, con el que conseguía plasmar la realidad con fotografías que mostraban un azul profundo, de ahí el nombre. Herschel además acuñó los términos fotografía, positivo y negativo, y podemos decir que fue él quien introdujo al artista en su uso. La utilización de este tipo de imágenes no fue muy bien acogida por la comunidad científica, que seguía pensando que las ilustraciones, o sea, los dibujos, eran mucho más fieles a la realidad. Sin embargo, Anne recopiló sus cientos de fotografías y las convirtió en su primera obra científica en la que utilizó la cianotipia como técnica fotográfica. Anne publicó por partes su obra, fijaos, a lo largo de 10 años. Toda ella la pagó de su propio bolsillo y hoy en día es reconocido como el primer libro impreso e ilustrado con fotografías. Más adelante continuó publicando otras entregas de esta serie sobre algas británicas y además hemos de destacar que publicó otros libros de poesía y una biografía sobre su padre. Todo el trabajo que realizó en conjunto con su padre, además de la botánica, la fotografía y el dibujo, fueron los que lograron conseguir este trabajo minucioso, perfecto y precioso que realmente caracteriza a Anne Atkins. Sin embargo, tuvo que pasar más de un siglo para que su obra obtuviese el merecido reconocimiento. Pero hagamos un poco de historia. Anne Children Holwell nació en 1799 en Tonbridge, en el Reino Unido. Su padre, John George Children, fue un científico inglés, en concreto fue químico, minerólogo y zoólogo, y perdió a su esposa un año después del nacimiento de nuestra protagonista. La muerte de la madre de Anne Atkins forjaría unos vínculos muy fuertes entre ella y su padre.
Y es que su padre fue una figura clave, porque fue claramente quien le inculcó el amor por la ciencia. Durante los primeros años de la vida de Anne, tanto ella como su padre vivieron cómodamente gracias a la fortuna familiar. Así pudieron viajar por Europa y su padre pudo ofrecer así a su hija una educación alejada de los convencionalismos de su tiempo, cosa que probablemente le permitió desarrollarse profesionalmente. En 1816, la quiebra de la fortuna familiar les obligó a cambiar de vida. Hasta ese momento, como os decía, habían vivido holgadamente, viajando y realizando experimentos científicos. Pero se trasladaron a vivir a Londres, donde su padre tuvo que buscar un trabajo, y lo encontró. 5 años más tarde, fue trasladado al Departamento de Historia Natural del Museo Británico. Y es que nuestra protagonista pintaba acuarelas, practicaba la litografía y, cómo no, la botánica, que se convirtió en su auténtica pasión. Pensemos que el área de la botánica era una de las pocas áreas de la ciencia que admitía las colaboraciones del sexo femenino en la Inglaterra de la época victoriana. De ahí que Atkins llegara a ser miembro de la Sociedad Botánica de Londres. En 1825, Anne Children se casó con John Pelly Atkins, hombre de negocios que fue impulsor del ferrocarril en Inglaterra y de ahí adquirió el apellido de Atkins. Pero el hecho de ser una auténtica visionaria del ámbito fotográfico no se descubrió hasta el siglo XX. Ahí era ya conocida por un reducido número de personas, entre ellos historiadores, académicos, coleccionistas y marchantes, que empezaron a valorar su obra. En concreto, el historiador Larry Schaff estableció su legado como pionera en la historia de la fotografía y de la ilustración de libros. Él mismo argumenta que la obra de Talbot, la de Pencil, había sido ideada con un fin comercial, o sea, como un prospecto o anuncio de su invento, que recordamos que era el calotipo. Por el contrario, el propósito de nuestra protagonista, de Anne Atkins, era hacer algo útil para la ciencia, muy consciente de que algunas de las plantas eran tan diminutas que resultaba muy difícil hacer dibujos precisos con ellas. Hay que añadir que su obra, Fotografías de las algas británicas, impresiones en cianotipia, no recibió tampoco ningún tipo de pago. Lo curioso realmente del caso es que la publicación iba firmada simplemente con sus iniciales, AA, Anne Atkins, y eso hizo que un académico en el siglo XIX las interpretara como Anonymous Amateur. En algunos relatos, además de los comienzos de la fotografía, se encuentran vagas referencias a las actividades de una dama, y en la mayoría de ocasiones la obra suya fue atribuida a Herschel. Todo ello claramente contribuyó al oscurecimiento y al silencio de esta gran figura profesional. Hoy Anne Atkins ocupa su lugar merecido en la historia por sus fotografías realizadas sin cámara y sigue además inspirando a nuevas generaciones. Anne Atkins, una visionaria que estableció su legado como pionera en la historia de la fotografía y también de la ilustración de libros y que hoy reivindicamos en nuestro podcast Lila. Anne Children Atkins, botánica y primera mujer fotógrafa. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.